Ok, bueno, entonces avanzaremos nomás. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Eh, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Estábamos analizando lo que son las soluciones de ecuaciones homogéneas a coeficientes constantes, ¿ok? Ok. Entonces, ayer alguien me hizo la pregunta, ¿qué pasa si las raíces son complejas, ¿no? Del polinomio característico. Entonces, no creamos raíces complejas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, eso es lo que vamos a solucionar ahorita. Vamos a suponer que lambda, que es raíz del polinomio característico, es una raíz compleja. Una raíz compleja se lo puede ver así, alfa más i beta. Alfa es la parte real, beta es la parte imaginaria, y es lo que se conoce como el número imaginario puro, que lo podemos ver entre comillas como raíz de menos uno. O otra caracterización del i es que su cuadrado es menos uno, ¿ok? Es el número imaginario, digamos. Vamos a suponer que alfa más i beta es raíz compleja con multiplicidad de m, es decir, vamos a suponer que esta raíz se repite m veces con multiplicidad m del polinomio característico, asociado a la ecuación lineal homogénea a coeficientes constantes, que lo hemos abreviado LIN-HC, ¿ok? Luego, o sea, bueno, esto se puede, o sea, como el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial es a coeficientes constantes, se puede demostrar que el conjugado de lambda, es decir, el número complejo que tiene la misma parte real alfa y la parte imaginaria cambiada de signo, menos i beta, se puede demostrar que su conjugado es también raíz del polinomio característico con la misma multiplicidad, ¿ok? O sea, estas raíces complejas vienen en parejitas, ¿ok? O sea, lambda viene con su pareja, con la misma multiplicidad, ¿ok? O sea, m, estamos suponiendo que la multiplicidad es m. Entonces, por lo que hemos visto ayer, bueno, la contribución de ambas raíces, la contribución de ambas raíces eh, a la solución general de la lineal homogénea, a la solución general de la ecuación lineal homogénea coeficientes constantes y aquí vamos a usar el último teorema que vimos ayer. Entonces su contribución general es e a la lambda x, ¿no ve? Por un polinomio de grado m menos 1. Esa va a ser la contribución de lambda. Y la contribución de su conjugado va a ser, de la otra raíz va a ser e a la lambda conjugado x por un polinomio de grado m menos 1 también. Entonces lo voy a denotar como qm menos 1, donde pm menos 1 de x y qm menos 1 de x representan polinomios de grados m menos 1, donde m es la multiplicidad. Entonces aquí la idea es trabajar de manera conjunta, es decir, la contribución de lambda y lambda conjugada. Entonces, vamos a desarrollar esta contribución. Desarrollando esta contribución, obtenemos lo siguiente, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar esta contribución. Entonces, acá voy a tener Pm menos 1 de x por E, y lambda lo voy a escribir como alfa más I beta de x, porque lambda es un número complejo, más Qm menos 1 de x por E a la lambda conjugado, que es alfa menos I beta de x, ¿ok?
Entonces, esta es la contribución de las dos, o sea, estoy trabajando la contribución de ambas al mismo tiempo. Entonces, esto lo voy a desarrollar, va a ser Pm-1 de x. Esto lo puedo ver como e a la alfa x por e a la i beta x, el primer término, es exponencial de una suma, más qm-1 de x. Y la otra exponencial, algo similar, sería e a la alfa x por e a la menos i beta x, ¿ok? Entonces ahí estoy usando propiedades de exponenciales, ¿ok? Entonces esa i que está ahí arriba medio que perjudica, ¿no? Porque es el número imaginario. Lo que yo quisiera es bajarla a la i, ¿no? Entonces ahí vamos a usar una de las identidades tal vez más famosas entre todas las fórmulas, que es la identidad de Euler, que dice que e a la i tita, donde i es el número imaginario, es coseno de tita más i veces seno de tita. Entonces, esta es la identidad de Euler. Vamos a usar esta identidad de Euler para bajar la i, ¿ok? Para bajar esa i eh, o sea, porque ya no está en la exponencial, para que esté en su forma cartesiana nomás. Entonces, el primer término es pm-1 de x por e a la alfa x. Y el primer término acá tengo exponencial de i beta x. Entonces beta x es como tita. Entonces ahí uso Euler. Entonces va a ser coseno de beta x más i seno de beta x. ¿Ok? Más el otro término va a ser qm-1 de x por e a la alfa x. Y tengo e a la menos i beta x. ¿Ok? Entonces acá hay un menos por delante. Entonces, en lugar de beta x va a ser menos beta x. Entonces sería coseno de menos beta x más i veces seno de menos beta x. ¿Ok? Entonces, estoy utilizando Euler dos veces. ¿Ok? Entonces, fíjense que la i ya ha bajado. ¿No ve? Ya no está en las exponenciales. Entonces, aquí vamos a usar, ustedes, bueno, saben que el coseno no tiene signo, es decir, coseno de menos beta x es coseno de beta x, o sea, no tiene signo. Y el seno sí tiene signo, es decir, seno de menos beta x es menos seno de beta x. El seno sí tiene signo, ¿ok? Entonces, agrupando los cosenos y agrupando los senos, por ejemplo, acá entre los cosenos puedo factorizar exponencial con coseno. Me va a quedar pm-1 más qm-1 de x por exponencial de alfa x por coseno de beta x. Y voy a hacer lo mismo con los otros. Aquí el i va a estar, el número imaginario, que está con el seno y con la exponencial, que lo voy a factorizar. Entonces, al factorizar tendría i, entonces ahí hay un menos por delante, entonces va a ser pm-1 de x menos qm-1 de x por e a la alfa x por seno de beta x. ¿Ok? O sea, vamos a tener esto. O sea, son similares, si ustedes se fijan. Tengo exponencial de alfa x coseno de beta x y exponencial de alfa x seno de beta x. ¿Ok? Y acá fíjense, tenemos eh, p más q. ¿Ok? Esta es una suma de polinomios. Esta es una suma de polinomios del mismo grado. Entonces voy a tener un polinomio del mismo grado que lo voy a llamar R, m-1 de x por e a la alfa x por coseno de beta x más i. Y del otro lado tengo un polinomio de grado m-1 menos un polinomio de grado m-1. Va a ser también un polinomio de grado m-1. Va a ser L m-1 de x por e a la alfa x por seno de beta x. ¿Ok? Donde R y L son polinomios de grado 1. Entonces, aquí está el número imaginario. Entonces, como nosotros queremos soluciones reales, entonces separamos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, separando la parte real y la parte imaginaria, eso podemos hacer. Parte imaginaria.
imaginaria, la contribución, eh, la contribución de lambda y lambda conjugado a la solución general de la ecuación lineal homogénea a coeficientes constantes es doble, ¿ok? Uno sería, la contribución sería parte real y la otra sería la parte imaginaria. Entonces, su contribución la podemos ver así, o sea, sería un polinomio de grado m-1 por e a la alfa x, donde alfa es la parte real, por coseno de beta x, beta es la parte imaginaria, y la otra contribución es similar, o sea, un polinomio de grado m-1, m es la multiplicidad, por e a la alfa x, por seno de beta x, ¿ok? Donde R y L son polinomios de grados m-1, ¿ok? Entonces, esta última parte es, digamos, la parte importante para resolver ejercicios, es la parte importante, y todo lo que está arriba es su justificación, ¿ok? Entonces, es lo que lo sustenta, o sea, no, tampoco es la intención dar las fórmulas sin justificarlas, ¿no? Por lo menos las que se pueden justificar, las vamos a tratar de justificar, ¿ok? Entonces, pero bueno, la última parte es la que nos permite resolver el caso de que las raíces sean complejas, ¿ok? Del polinomio característico. Entonces, si tengo una raíz compleja con multiplicidad de m, entonces su contribución es doble, ¿ok? Es e a la alfa x coseno de beta x. Alfa y beta es la parte real, parte imaginaria. Lo mismo con el seno y los dos multiplicados por polinomios de grado m-1 y donde sus coeficientes, o sea, los coeficientes de estos polinomios hacen de parámetros libres, ¿ok? Hacen de parámetros libres. Entonces, con este análisis habríamos completado, digamos, el análisis en cuanto a las raíces del polinomio característico. Entonces, en el caso complejo, ¿ok? Veamos un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo, entonces, como ejemplo, podemos resolver la siguiente ecuación diferencial, digamos, la quinta derivada de y más la cuarta derivada de y más la tercera derivada menos la segunda derivada menos la primera derivada menos y igual a cero. Ok, entonces, fíjense, esta es una ecuación homogénea, este igualado a cero, es lineal, es de orden 5, o sea, hasta la quinta derivada, es a coeficientes constantes. Entonces, su solución lo hallamos con el polinomio característico, por ser a coeficientes constantes. Entonces, el polinomio característico es lambda a la quinta, más lambda a la cuarta, más lambda al cubo, menos lambda al cuadrado, menos lambda, menos 1, igual a cero. Ese es el polinomio característico. Entonces, aquí tengo que hallar 5 raíces. Entonces, puedo ayudar de las calculadoras o si no, bueno, ya es un poquito más complicado que una calculadora resuelva una ecuación de quinto grado, pero depende de la calculadora, ¿ok? Entonces, con una calculadora puedo hallar sus raíces también. Otra manera es tratar de factorizarlo con Ruffini, ¿ok? Entonces, aquí pongo los coeficientes, ¿ok? Y lo factorizamos con Ruffini. Entonces, aquí pruebo con uno por uno más uno 2, 2 por uno 2, 2 más uno 3, 3 por uno 3, 3 más menos uno 2, 2 por uno 2, 2 más menos uno 1, 1 por uno 1 y sumado al menos uno 0, ¿ok? Entonces aquí ya tengo una factorización que es lambda menos uno y aquí si quieren pueden seguir con Ruffini, pero no van a hallar aquí nada, ¿ok? Eso no van a hallar nada, más bien el polinomio que les queda va a ser, están dados por estos coeficientes,
lambda a la cuarta, más 2 lambda cubo, más 3 lambda cuadrado, más 2 lambda, más uno igual a cero. ¿Ok? Esa sería la factorización. Ahora de acá, fíjense que, o sea, por más que sea un polinomio y les digan, bueno, resolver un polinomio no es fácil tampoco. ¿Ok? Resolver un polinomio no es fácil. O sea, para resolver un polinomio hay que factorizar, entonces la factorización no es necesariamente fácil, no es un trabajo fácil. Entonces, este de acá yo lo he construido de tal forma que este polinomio de cuarto grado se factorice así, es lambda cuadrado más lambda más uno al cuadrado. ¿Ok? Eso lo vamos a aceptar, o sea, eso. O sea, he construido esta ecuación diferencial de tal forma que se pueda factorizar de esta forma. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué más? Mm, ok, entonces acá vemos las raíces, ¿no ve? Una raíz es uno con multiplicidad uno nomás, por el lambda menos uno. Ok, las otras raíces las puedo hallar resolviendo este polinomio cuadrático igual a cero y tendrían multiplicidad 2 por este exponente. Entonces, como son ecuaciones cuadráticas, entonces ahí usamos la fórmula de resolución de ecuaciones cuadráticas, nos va a salir menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Ahí les va a salir un número imaginario, o sea, raíz de 3i todo sobre 2. ¿Ok? Entonces van a tener ahí raíces complejas. Entonces justamente, y la multiplicidad va a ser 2 por el exponente que aparece en su factorización. Entonces acá menos un medio es alfa y raíz de 3 medios es beta, es la parte imaginaria. Entonces con eso ya tengo 5 raíces porque el uno se repite una vez. Tengo una raíz con el signo más acá, que se repite dos veces, y su conjugado, viene el de abajo con el signo menos, se repite dos veces también. Entonces con eso tengo 5 raíces, ¿no ve? Entonces aplicamos la teoría y tenemos que la solución va a ser, entonces la contribución de uno es e a la 1x, como su multiplicidad es uno por una constante, más. Ahora tengo raíces complejas, entonces aplicamos lo que hemos visto hace rato, entonces su contribución va a ser la parte real es menos un medio, entonces va a ser e a la menos un medio de x por el coseno de la parte imaginaria es raíz de 3 medios x, y como su multiplicidad es 2, entonces por un polinomio de grado uno, entonces sería c2 más c3x. Y estas contribuciones vienen en parejita, es decir, el coseno con el seno. ¿Ok? Entonces aquí la misma contribución es con un polinomio de grado uno que sería C4 más C5X por E a la menos un medio X por seno de raíz de 3 medios X. Entonces esa sería la solución general de la ecuación que les he dado. Y como es de quinto orden, necesito 5 parámetros libres. Entonces aquí están los 5, C1, C2, C3, C4, C5. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Entonces, estaría resuelto el problema general, o sea, de una ecuación a coeficientes constantes homogénea. Entonces, hay que hallar las raíces de su polinomio característico. Eso no necesariamente es fácil, el cálculo de raíces. Hay que hallar sus raíces y sus multiplicidades, ¿no? Entonces, si sale compleja, o sea, si sale compleja su raíz, entonces las contribuciones son del tipo exponencial por coseno, exponencial por seno, ¿no ve? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, em, voy a complementar algo que, bueno, ayer hemos visto un teorema que dice que para hallar la solución general de una ecuación lineal homogénea hay que hallar n soluciones independientes, ¿no ve? Ok, el siguiente teorema es una, digamos, es una especie de continuación de este último.
y dice lo siguiente, ¿ok? Vamos a volver a las ecuaciones lineales generales, ¿ok? L de y igual a g de x. Esta es una ecuación lineal de orden n. eh, una ecuación lineal, fíjense que ya no es homogénea, de orden n, ¿ok? Estoy volviendo o sea, a las ecuaciones lineales, sean o no sean coeficientes constantes en general. Entonces, su solución general está dada por, entonces su solución general está dada por y de x igual a la solución homogénea, o sea, la que está igualada a cero, la misma ecuación igualada a cero, más una solución particular, donde YH de x es la solución general homogénea asociada, o sea, es la que necesita, o sea, la que está igualada a cero y la que necesita n soluciones independientes, y YP de x es una solución particular, es una solución particular de la ecuación lineal, de ln n. Entonces, este teorema complementa al teorema de ayer, me dice que si tengo una ecuación ya no homogénea, o sea, que está igual a g de x, entonces su solución va a ser la homogénea más una particular. Entonces, para la homogénea necesito n soluciones homogéneas independientes, y aparte tendría que calcular una particular, ¿no? Entonces sumo la homogénea más la particular y voy a tener la solución general de cualquier ecuación lineal. Entonces este es un resultado bastante importante porque nos permite resolver, o sea, bueno, nos da, digamos, nos dice cómo resolver una ecuación lineal cualquiera, ¿no? Es que es la homogénea más particular. ¿Ok? Ok, la demostración de este teorema es bastante corto. Lo voy a hacer, ¿ok? No es tan complicado, ¿ok? Eh, prueba, entonces, eh, hay dos etapas. Primero, voy a aplicar L a la suma, ¿ok? Voy a aplicar L a la solución homogénea más la solución particular. Entonces voy a probar que el L de esta suma, una homogénea más una particular, me da G. Eso nomás, ¿ok? Entonces acá sabemos que L es lineal. Entonces esto va a ser L de la homogénea más L de la particular. ¿Ok? O sea, eso es porque L es lineal. Entonces, lo que hemos visto ayer. Como YH es homogénea, entonces L de la homogénea vale, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir, tal vez? Si YH es homogénea, entonces su L, ¿cuánto vale? Cero. 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 Ok, y como YP es particular, L de la particular, ¿cuánto vale? Esa es una solución particular de la ecuación lineal, entonces L de la particular es, ¿alguien? O sea, la particular significa que satisface la ecuación diferencial, entonces sería G, ¿no ve? L de la particular es G, entonces esto sería cero más G y me da G de X, ¿ok? Entonces con esto tengo que una homogénea más una particular satisface la ecuación lineal. Ok, digamos, esa es una etapa, es la de ida, ¿ok? Ahora la de vuelta, o sea, tengo que probar que cualquier solución de la lineal se puede escribir como homogénea más particular. Entonces, la de vuelta es sea Y solución de la lineal, ¿ok? Entonces, voy a probar que esa Y se puede escribir como homogénea más particular. Entonces, voy a aplicar la L a Y menos la particular, ¿ok? Entonces voy a aplicar L a la resta. Entonces L es lineal, entonces esto va a ser L de Y menos L de la particular, porque L es lineal. Entonces, ¿cuánto vale L de Y? O sea, Y es solución de la lineal. Entonces, ¿cuánto vale L de Y? G. ¿Alguien? G, ¿no ve? Y L de la particular,
¿Cuánto También vale vale? G. Ok, entonces esto sería G menos G y sería cero, ¿no ve? Entonces eso significa que el L de esta resta es cero, entonces eso significa que la resta es homogénea, es solución homogénea, ¿no? Eh, es solución homogénea. Entonces, Y, despejando Y de ahí, tendríamos homogénea más particular. Entonces, con esto habríamos probado que cualquier solución se puede escribir como homogénea más particular. Esa sería la demostración, o sea, de esta parte, ¿ok? Entonces, no era complicada la demostración, por eso lo hemos hecho, ¿ok? Entonces, ya está, o sea, este teorema es muy, muy importante para las ecuaciones lineales, como les dije, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una ecuación lineal cualquiera, necesitan hallar la homogénea y necesitan hallar una particular. Para la homogénea necesitan n soluciones independientes. Y la particular eh, lo tendríamos que hallar con algún método, ¿ok? La siguiente semana vamos a ver cómo hallar esta particular de manera, o sea, en general, ¿ok? O sea, no es fácil tampoco, ¿ok? O sea, estamos dando un contexto teórico, digamos, a nuestras ecuaciones lineales. O sea, estamos tratando de estudiar un poco las propiedades de estas ecuaciones lineales, pero ninguno de estos teoremas me resuelve de manera general una ecuación lineal, ¿ok? O sea, no es fácil en general resolver una ecuación lineal cualquiera, ¿ok? Pero nos ayuda, ¿ok? Nos ayuda a entender un poco el contexto, ¿ok? Sobre las ecuaciones lineales, o sea, nos ayuda a entenderlas mejor, ¿ok? En cuanto a su solución. Ok, vamos a pasar a lo que son las fórmulas de reducción, ¿ok? Fórmulas de reducción, ¿ok? Fórmulas de reducción, entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, vamos a estudiar un caso muy particular, son las ecuaciones lineales de orden 2, ¿ok? Una ecuación de orden 2 la voy a escribir así, y es segunda más p de x por y' más q de x por y igual a g de x. Entonces aquí tengo una ecuación lineal de orden 2, es lin 2, ¿no ve? Donde el coeficiente dominante es 1, ¿ok? Ese 1 es importante, tiene que estar. Entonces estoy volviendo al caso un poco general, son ecuaciones lineales de orden 2, no necesariamente coeficientes constantes, una ecuación lineal de orden 2, ¿ok? Tiene que ser de orden 2. Vamos a supongamos que conocemos una solución homogénea de esta, que es y1 de x, ¿ok? Supongamos que conocemos una solución homogénea, que de alguna forma lo hemos calculado. Solución homogénea significa que satisface la misma ecuación diferencial, pero igual a cero, ¿no? Entonces, decir que y1 es solución homogénea significaría que y1 segunda más p de x por y1 prima más q de x por y1 sería cero, ¿ok? Esto es lo que significa hacer una solución homogénea, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, y esto es lo que vamos a hacer en las formas de la reducción, buscamos una solución particular y p de x de la ecuación lin 2 a partir de y1, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, o sea, si yo conozco y1 homogénea, ¿cómo calculo y p particular? Entonces, hay una idea bastante interesante bajo la forma, entonces, hay una idea interesante en matemáticas que dice, lo que busco, digamos, es lo que conozco por algo que tengo que calcular, ¿ok? O sea, digamos, busco una particular, entonces eso es lo que conozco y1 por w de x
donde w de x es a calcular. O sea, tengo que calcular. Entonces, ¿qué estoy suponiendo que conozco acá? En esta parte estoy suponiendo que conozco la ecuación diferencial, o sea, conozco P, conozco Q, conozco G y conozco Y1. ¿Ok? Entonces, a partir de eso que es conocido, voy a tratar de encontrar YP, la particular. Ok, entonces, se supone que esta particular tiene que ser solución de Lin 2. ¿No ve? Entonces, derivando tenemos. ¿Ok? Entonces, el objetivo es calcular W. Entonces, la primera derivada de YP va a ser la derivada de este producto. Entonces, es un producto, entonces regla del producto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Regla del producto nomás. ¿Ok? Y tengo que volver a derivar una vez más porque llega hasta la segunda derivada, entonces aquí derivada del primer término, nuevamente un producto va a ser derivada del primero, o sea, va a ser y1 segunda por el segundo, más el primero y1 prima por la derivada del segundo, más la derivada del otro término, que es la derivada de un producto. Entonces lo mismo, la derivada del primero es y1 prima por el segundo, w prima. Entonces aquí se duplica, se repite, más el primero por la derivada del segundo, que es w segunda. Entonces, ahí estoy calculando la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, se entiende que esta particular tiene que satisfacer ln 2. Entonces, reemplazando en ln 2, vamos a tener la segunda derivada de la particular, que es lo último que hemos calculado, y 1 segunda por w, más 2 y 1 prima por w prima, más y1 por w segunda. O sea, todo esto es YP segunda más P de X por YP prima, ¿no ve? Que es Y1 prima por W más Y1 por W prima. Esto es YP prima más Q de X por Y, dice, ¿no? Entonces, por Y particular, la Y particular es Y1 por W, que W tengo que calcular, igual a G de X. Entonces, esto de acá es YP, ¿ok? Entonces, estoy reemplazando ahí porque yo quiero que YP sea solución de la ecuación Lin 2, ¿no? Entonces acá voy a hacer algo, voy a factorizar las W's. No se olviden que el objetivo eh, es calcular W y puedo factorizar las W primas. Esta W segunda quedaría solita, ¿no ve? Ok, entonces agrupando tendríamos, para W tendría Y1 segunda más P de X por Y1 prima más Q de X por Y1, esto es Y1, acá no se ve, por W más, con W prima es 2Y1 prima más P de X por Y1 con W prima, ¿ok? Y quedaría solito Y1 con W segunda y todo esto sería G, ¿ok? G de X. Entonces acá el objetivo era calcular W, parece que esta expresión es bastante complicada. Aquí tenemos este término. ¿Cuánto vale este término? Sabemos que Y1 es solución homogénea, entonces ¿cuánto vale esta suma? Toda esa suma, ¿cuánto vale? ¿Alguien? Cero, cero, vale cero. Que Y1 es solución homogénea, esa es la hipótesis que estamos haciendo, ¿no ve?
Entonces, eso nos ayuda porque se va ese término que es medio largo nomás. Entonces nos queda 2y1' más p de x por y1 por w' más y1 por w segunda igual a g. Ok, entonces nos queda algo más cortito, pero el objetivo era calcular w en función de lo conocido. Y todo lo demás es conocido, la p, la y1, su derivada lo podemos calcular, ¿no? Entonces de aquí tengo que calcular la w. Entonces voy a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que w' es u. Entonces derivando voy a tener w segunda igual a u', ¿no? Su derivada. Entonces sustituyendo arriba voy a tener 2y1' más p de x por y1 por w', que es u, más y1 por w segunda, que es u', igual a g de x. ¿Ok? Ok, entonces aquí me queda una ecuación diferencial para u, o sea, ya no es, o sea, es u', entonces esto despejando u' de acá, o sea, el primer término va a pasar a restar y el y1 pasa a dividir, entonces voy a tener menos 2y1' sobre y1 que pasa a dividir, más p de x, y1 sobre y1 se va a ir, ¿ok? Todo esto por u, más g de x sobre y1. Entonces estoy dividiendo todo entre y1, estoy despejando u'. Entonces entiende que, o sea, todo esto es calculable, ¿no? Porque conozco y1, y1', o sea, eso puedo calcular, p de x, esto también es calculable, ¿ok? Y esta es una ecuación diferencial para u de primer orden, porque aparece u'. Además, ¿de qué tipo es? Aquí estamos ya en el capítulo 1. ¿Qué forma tiene esta ecuación diferencial de primer orden? ¿Alguien? Lineal. Lineal, ¿ok? Esta es una ecuación lineal en U, entonces resolvemos, ¿ok? Factor integrante es exponencial de la integral de lo que multiplica a U. Hay un menos por delante, lo voy a sacar. 2y1' sobre y1 más p de x de x. Ok, entonces esto íntegro va a ser e a la menos, aquí aparece un 2. Ahora, la integral de y1' sobre y1, o sea, tengo que integrar y1' sobre y1, es decir, tengo que calcular una primitiva, eso es logaritmo natural de y1, porque la derivada del logaritmo natural de y1 es 1 sobre y1 por y1', ¿ok? Más la integral de p de x, ¿ok? Entonces, este menos 2 va a entrar acá, entonces exponencial del logaritmo se va a ir, entonces aquí es suma de exponenciales, es producto de exponenciales. Entonces, simplificando, aquí me va a quedar exponencial de menos la integral de p de x sobre y1 de x al cuadrado, porque este menos 2 va a entrar, exponencial logaritmo se van a ir, entonces voy a tener y1 a la menos 2, entonces eso lo estoy bajando como y1 al cuadrado, ¿ok? Entonces, este sería el factor integrante, ¿ok? Este es el factor integrante. Entonces, la solución para u sería la fórmula, ¿no ve? La fórmula para resolver ecuaciones lineales. Entonces, factor integrante sobre y1 cuadrado por constante más la integral de función libre de la ecuación lineal, que es g sobre y1, dividido entre el factor integrante, ¿no? Entonces, este término libre entre el factor integrante, ahí, bueno, al hacer extremos con extremos, se va a ir y1, ¿ok? Este exponencial lo voy a subir arriba. Me va a quedar g de x simplificando por y1 por la exponencial de la integral de p. ¿Ok? Esto me va a quedar. Entonces, como yo estoy
como yo estoy buscando una particular nomás, este C me permite hallar infinitas soluciones, pero yo quiero una nomás, entonces lo más fácil es hacer cero, ¿no? O sea, busco una solución, ¿no ve? Entonces lo más fácil es hacer cero. Entonces, conclusión, la U va a ser eh, esta exponencial sobre y1 al cuadrado por la integral de g por y1 por la exponencial de la integral de p. Entonces aquí hay muchas integrales que hay que calcular. eh, ¿Ok? Entonces, esta sería una fórmula para u en función de lo conocido, ¿no ve? Pero yo no quería u, yo quería w, ¿no ve? No quería u. Entonces, volviendo al cambio de variable, entonces fíjense en el cambio de variable que está arriba, u es w'. Entonces, w sería la integral de u. Entonces, todo lo que he escrito abajo lo tengo que integrar. Eso sería w. Y la particular, volviendo al principio, la particular era y1 por w. Entonces la particular es y1 por el w, que es la integral de lo de abajo. Entonces, volviendo arriba, ya tendríamos, o sea, tenemos, entonces, conclusión, la particular sería y1 por la integral de todo esto, que lo vamos a llamar en corchete. Entonces va a ser exponencial de menos la integral de p sobre y1 cuadrado por la integral de g por y1 por exponencial de la integral de p. ¿Ok? Entonces, esta es una integral de x. Aquí se cierra el corchete y afuera hay otra integral de x. ¿Ok? Entonces, esta de acá, que es una fórmula larga, lo pueden poner a su formulario. ¿Ok? Lo pueden poner a su formulario, no hay problema. Es largo. Pero me permite calcular una solución particular a partir de y1, ¿no ve? Y obviamente de g de p, que es conocido, ¿no ve? Ok, un caso particular, eh, o sea, de acá podemos deducir algo. ¿Qué pasa si g de x es cero? Si g de x es cero, entonces la ecuación es homogénea, ¿no ve? Entonces, si reemplazamos acá g de x por cero, voy a tener integral de cero, ¿no ve? Todo esto se va a ir. Integral de cero. Integral de cero, bueno, en realidad no es cero, ¿no? Es una constante, ¿no? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, integral de cero puede ser uno, digamos. Entonces, toda esta integral cambiaría a uno. Entonces, cuando la ecuación es homogénea, entonces podemos encontrar una segunda, o sea, de lo anterior, podemos encontrar una segunda solución homogénea. O sea, podemos encontrar una segunda solución homogénea, haciendo g igual a cero, es decir, toda la integral de la derecha se vuelve uno, con la relación. Entonces, una segunda solución homogénea sería y2 de x, sería y1 de x por la integral del corchete nomás. Entonces sería exponencial de menos la integral de p sobre y1 al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, esta de acá sería una segunda solución homogénea. ¿Ok? Sería una segunda solución homogénea. Entonces, esta en el libro se encuentra como fórmula de reducción. ¿Ok? Fórmula de reducción. Pero bueno, nosotros hemos deducido a uno más general para lo particular. Lo vamos a abreviar como FR. ¿Ok? Fórmula de reducción.
Entonces, esta segunda fórmula me permite hallar una segunda solución homogénea a partir de la primera. Entonces, tengo dos fórmulas ahí. O sea, la de Y2, la fórmula de reducción, me permite hallar una segunda solución homogénea. Y la de arriba, la YP, más larga, me permite hallar una solución particular. Entonces, con esto ya puedo resolver una ecuación de segundo orden, porque, o sea, tendría Y1 y Y2 homogéneas y podría calcular la particular, ¿no ve? Entonces, con el teorema anterior ya tendríamos básicamente, o sea, podríamos resolver cualquier ecuación homogénea, ¿ok? Eh, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos a resolver un ejemplo, ¿ok? Usando estas fórmulas de reducción. A ver, una del libro vamos a hacer. eh, Vamos a ver. A ver, esta de acá, resolver eh, y segunda menos 4y prima más 3y igual a x con las fórmulas de reducción, sabiendo, sabiendo que y1 de x igual a e a la x es solución homogénea. Ok, entonces esta de acá, sabemos que, o sea, nos dan una solución homogénea y nos piden resolver la ecuación. Entonces, fíjense que la ecuación es de orden 2, el coeficiente dominante es 1, ¿ok? No es homogénea, está igualada a g, ¿ok? Entonces aquí identificamos términos, la p de x sería menos 4, que es constante. En general puede depender de x, ¿no? Porque lo que hemos hecho, o sea, los coeficientes pueden depender de x aquí. Q de x es 3 y la g de x es x. Entonces, en general, estas funciones pueden depender de x, no hay problema, o sea, aplicamos las fórmulas de arriba nomás. En este caso son constantes, entonces eso ayuda un poco. Entonces, tenemos una solución homogénea que es e a la x, ¿ok? Entonces, esta es una ecuación de segundo orden, o sea, es ln 2, ¿ok? De segundo orden. Entonces, vamos a usar la fórmula de reducción para hallar y2, ¿ok? Entonces, y2 de x va a ser la fórmula de reducción, la de arriba, ¿no ve? Entonces, voy a reemplazar, ¿ok? Acá arriba. Entonces, y1 es e a la x por la integral de la exponencial de menos la integral de p. P es menos 4, entonces menos 4, aquí voy a tener más 4 sobre y1 al cuadrado. Y1 es e a la x al cuadrado, va a ser e a la 2x. Ok. Entonces esto va a ser e a la x, la integral de 4 es 4x, e a la 4x sobre e a la 2x. ¿Ok? Entonces esto va a ser e a la x, la integral de e a la 4x sobre e a la 2x es e a la 2x. Entonces por suerte estas integrales son fáciles, entonces aquí tengo e a la x, la integral de e a la 2x es e a la 2x sobre 2. Entonces multiplicando esto va a ser e a la 3x sobre 2. Entonces, esta sería una segunda solución homogénea. E a la 3x sobre 2. ¿Ok? Segunda solución homogénea. Ahora ya tengo dos soluciones homogéneas. La ecuación es lineal de orden 2. Entonces ya tengo la homogénea. Me falta la particular. Entonces, la particular lo voy a hacer con la fórmula larga que está acá. La fórmula larga tiene el mismo comienzo que la de reducción, ¿no ves? Entonces, hasta por ahí son iguales. La diferencia es esta otra integral, ¿ok?
Entonces voy a reemplazar acá en la fórmula larga, va a ser la y1, que es e a la x, la integral. Entonces la primera parte es similar a la larga, entonces me va a salir lo mismo, que es esta parte. Entonces para no calcular, eso me va a salir e a la 2x por, y aquí hay otra integral que es g de x, que es x. Eso es g de x por exponencial, ¿qué decía la fórmula? G de x por y1, y1 es e a la x, por exponencial de la integral de p es menos 4, voy a sacar al menos, de x, diferencial de x. ¿Ok? Estoy reemplazando en la fórmula larga nomás. ¿Ok? Estoy reemplazando en la fórmula larga, entonces aquí, o sea, el problema principal es integrar, entonces aquí va a ser integrar de e a la 2x por la integral de x. Esta integral, esta sería exponencial de menos 4x, ¿no? Por exponencial de x sería exponencial de menos 3x de x. Ok, entonces aquí va a ser exponencial de x, la integral de e a la 2x. Y esta integral de acá lo podemos hacer por partes. No es de las integrales complicadas. Integral por partes. Lo vamos a hacer con la calculadora para ganar algo de tiempo. Es la integral de x por e a la menos 3x de x. Entonces, por partes sale menos x tercios menos un noveno por e a la menos 3x. Integración por partes. Entonces esto va a ser e a la x por la integral de menos x tercios menos un noveno. E a la menos 3x por e a la 2x es e a la menos x de x. Entonces aquí tengo una nueva integral que es un polinomio por una exponencial. Eso también se puede calcular por partes. No es difícil. Lo vamos a hacer con la calculadora. Eh, con la calculadora y aquí cuánto sale. Va a salir, esta integral va a salir x tercios más 4 novenos por e a la menos x. Entonces e a la menos x con e a la x se va, entonces me va a salir x tercios más 4 novenos. Esta sería solución particular. ¿Ok? X tercios más 4 novenos. Si quieren o sea, podemos verificar la ecuación que nos dan, o sea, x tercios más 4 novenos. Eh, se reemplazan acá en y. La segunda derivada es cero, ¿no? Porque es un polinomio de grado 1, o sea, tendrían acá menos 4 por la derivada de x tercios, que va a ser un tercio, más 3 por x tercios más 4 novenos. Estoy reemplazando acá. Y aquí me va a quedar, se va a ir todo, me va a quedar x, ¿ok? Sale el x. Entonces, eso es una verificación nomás, ¿ok? O sea, está bien, o sea, la solución particular que hemos hallado está bien, ¿ok? Entonces, la solución va a ser, entonces, como es una ecuación de orden 2 va a ser la homogénea más la particular, eso es porque es lineal. La homogénea es C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿no? Y1 y Y2 son soluciones homogéneas más la particular. Entonces esto va a ser C1 por la primera solución homogénea es la que nos daban, que es E a la X, más C2 por la segunda solución homogénea es la que hemos calculado, que es E a la 3X sobre 2,
más la particular es la que acabamos de calcular al final, es x tercios más 4 novenos. Entonces, esta sería la solución general, y de x, donde C1 y C2 serían parámetros libres. ¿No ve? C1 y C2 serían parámetros libres. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, o sea, esto del método general para resolver ecuaciones lineales lo vamos a hacer siempre así, o sea, siempre buscamos homogénea más particular, ¿verdad? Ahora, en este ejercicio podríamos haber calculado la homogénea con el polinomio característico también, que son coeficientes constantes, ¿ok? Esa era la otra opción, podríamos haber hallado y1 y y2 con el polinomio característico. Ahora, la particular, vamos a aprender la siguiente clase, vamos a aprender cómo calcular la particular cuando la ecuación es a coeficientes constantes, ¿ok? O sea, si tengo una ecuación a coeficientes constantes, hay un método para calcular la particular, siempre y cuando la particular tenga una forma especial. Tampoco es en todos los casos, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo veríamos la siguiente semana, ¿ok? Ok. Preguntas. Yo creo que, bueno, hasta aquí está bien el avance, ¿ok? Hemos cubierto. La siguiente semana vamos a ver lo que son más métodos para hallar la particular, sobre todo. No sé si tienen preguntas. Doc, una pregunta. En la fórmula de reducción, el primer término es y1x. Y uno de X, o sea, entre paréntesis es X, es evaluado en X. Ah, ya, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, bueno, si no hay preguntas, el avance está bien hasta acá. Esta clase, como les dije, no lo he podido grabar porque tenía problemas con mi computadora. De todas formas, estos pizarrones, esos sí los voy a enviar al Classroom, ¿ok? Los pizarrones sí van a estar. Ok, si no, bueno, eso sería todo por hoy. Entonces nos vemos el día lunes, ¿ok? Día lunes. Ok, Doc, gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta luego, Inge. Listo, hasta luego, muchas gracias, hasta luego.